Nunca pensé que descubriría algo tan perturbador en mi propia casa. Se suponía que debía ser una tarde de jueves normal. Llegué temprano del trabajo, con la intención de sorprender a mi esposa con entradas para ese concierto sobre el que ella había estado insistiendo durante semanas. Debería haber llamado primero. Al acercarme a la puerta de nuestro dormitorio, escuché risas. Mi esposa y lo que parecían ser 2 o 3 de sus amigas. Estaba a punto de anunciar mi presencia cuando algo me detuvo. La conversación había pasado a un tema íntimo, sus matrimonios. ¿Quieren saber el secreto para conseguir lo que quiera? La voz de mi esposa tenía una presunción que nunca antes había escuchado. El sexo es mi arma. Lo tengo dominado como una ciencia. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta mientras sus amigas la animaban a continuar. Todo es cuestión de tiempo. Primero, planto la idea de lo que quiero. Esas vacaciones en las Maldivas, la reforma de la cocina, lo que sea. Luego, me retiro físicamente durante unos días. Cuando está lo suficientemente desesperado, tomo la iniciativa, hago que sea increíble, y luego, casualmente, menciono mi idea de nuevo después. Cuando todavía está receptivo, las mujeres estallaron en risas. Una de ellas preguntó, ¿y funciona siempre? Como un reloj, respondió mi esposa. Los hombres son simples, controla el dormitorio y controlarás todo lo demás. Retrocedí de la puerta sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi mente repasó los últimos 10 años de nuestro matrimonio, los viajes espontáneos de fin de semana, las compras de joyas caras, las renovaciones de la casa a las que inicialmente me había resistido. Cada recuerdo estaba ahora contaminado por la manipulación. Las entradas para el concierto pesaban en mi bolsillo mientras me retiraba silenciosamente hacia mi coche. Conduje durante horas, repitiendo conversaciones y momentos que de repente tenían perfecto sentido. Los patrones eran innegables una vez que sabía qué buscar. No fue solo la manipulación lo que me devastó, fue el alarde, la reducción de nuestra vida íntima a un arma táctica, la burla compartida con sus amigas. Nuestros 10 años juntos ahora parecían un esquema elaborado donde yo era el único que no conocía la broma. Para la medianoche había tomado mi decisión. No la confrontaría, al menos, no todavía. Los arrebatos emocionales no me servirían de nada aquí. Si ella estaba jugando al ajedrez mientras yo pensaba que estábamos construyendo una vida juntos, era hora de que yo entendiera el tablero. Cuando finalmente regresé a casa, ella me estaba esperando, con la preocupación perfectamente dibujada en su rostro. ¿Dónde has estado? Estaba muerta de miedo. Su mano descansó en mi brazo, ese toque familiar que normalmente derretía mi resistencia. Solo necesitaba aire. Estrés del trabajo, ofrecí la explicación más simple, observándola cuidadosamente. Pobrecito, arrulló ella acercándose. Sé exactamente lo que necesitas para relajarte. Mientras se inclinaba para besarme, reconocí el patrón, comenzando justo a tiempo. Ayer había mencionado que quería renovar el patio con un nuevo diseño de piscina que yo había vetado previamente por ser demasiado caro. En realidad, estoy agotado. Lo dejamos para otra ocasión. Pasé a su lado hacia el baño, captando un destello de molestia rápidamente enmascarado por la comprensión. Por supuesto, cariño, lo que necesites. Mientras me preparaba para dormir, una extraña calma se apoderó de mí. El conocimiento es poder. Y por primera vez en nuestro matrimonio, finalmente tenía algo. Mi esposa tenía su arma, pero yo ahora tenía algo más poderoso, la verdad. La pregunta era, ¿cómo usarla mejor para desarmarla por completo? Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un estudio fascinante de la manipulación. Con los ojos finalmente abiertos, noté cada movimiento calculado que ella hacía. Los toques persistentes al mencionar de nuevo el diseño de la piscina, la ropa ajustada que usaba solo cuando quería algo, los convenientes dolores de cabeza que aparecían cada vez que me negaba a discutir su última idea costosa. Necesitaba una estrategia que neutralizara completamente su juego de poder sin revelar que conocía sus cartas. Tras una cuidadosa consideración, decidí un plan que la desarmaría gradualmente sin levantar sospechas. Programé una cita con el médico, la cual mencioné casualmente durante el desayuno una mañana, observando su reacción por el rabillo del ojo.
¿Para qué? Pareces estar bien. Su preocupación parecía genuina, pero ahora yo lo cuestionaba todo. Solo algo de fatiga y problemas de estrés. Me encogí de hombros, plantando la primera semilla. Probablemente no sea nada. Durante los días siguientes, introduje sutiles cambios. Comencé a tomar suplementos ficticios en la cena, haciendo un espectáculo de leer sitios web médicos en mi portátil y mencionando casualmente desequilibrios hormonales durante las conversaciones. Cuando ella intentó iniciar la intimidad ese fin de semana, justo después de mostrarme catálogos de muebles de exterior caros, yo estaba preparado. Lo siento, suspiré, fingiendo frustración y vergüenza. El médico dijo que esto podría pasar con la medicación. Es temporal, espero. El destello de shock genuino en su rostro casi valió los años de manipulación. Por quizás la primera vez en nuestra relación, sus avances fueron rechazados genuinamente, no como un juego de poder, sino como una aparente necesidad médica. Está bien, insistió ella, aunque su voz tenía un tono tenso que nunca antes había notado. Podemos simplemente dormir. Pero yo sabía que no estaba bien. Acababa de quitarle su arma principal, y ella no tenía un plan de contingencia. La semana siguiente trajo cambios notables en su comportamiento. Las menciones casuales sobre la piscina se convirtieron en preguntas directas. Las manipulaciones sutiles se transformaron en exigencias abiertas. Cuando el manual de estrategias habitual falló, parecía genuinamente perdida. Tal vez deberíamos mirar esos diseños de piscina de nuevo, sugerí durante la cena una noche, viendo cómo la confusión se extendía por su rostro. Su arma estaba neutralizada, y sin embargo, yo estaba discutiendo voluntariamente lo que ella quería. Así no es como se suponía que funcionaba el juego. De verdad, estabas tan en contra antes, su sospecha era palpable. He estado pensando en nuestro futuro, en lo que realmente importa. Busqué su mano, sin que se me escapara la ironía de mi propia manipulación. Este susto de salud, por pequeño que sea, me ha hecho reevaluar las prioridades. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Reconocí esa mirada ahora. Estaba recalculando, tratando de entender las nuevas reglas de un juego que no se daba cuenta de que había cambiado. La verdadera prueba llegó cuando sus amigas volvieron a visitarla. Me aseguré de estar en casa, supuestamente trabajando en mi oficina, pero posicionado para escuchar su conversación. El contraste con la reunión anterior fue impactante. ¿Cómo va ese proyecto de la piscina?, preguntó una amiga. En realidad, lo está considerando ahora, respondió mi esposa, su tono revelando confusión en lugar de triunfo. ¿Tu técnica especial está haciendo su magia de nuevo? Otra amiga se rió. Hubo una pausa antes de que mi esposa respondiera. No exactamente. Él ha estado diferente últimamente. La conversación cambió rápidamente de tema, pero el daño estaba hecho. Sus amigas esperaban otra historia de victoria, pero ella no tenía ninguna que compartir. El arma que había definido su sentido de poder en nuestra relación, y aparentemente su estatus entre sus amigas, le estaba fallando. Esa noche, mientras nos preparábamos para la cama, la sorprendí estudiándome con una intensidad que sugería que me estaba viendo por primera vez en años. Su arma estaba perdiendo efectividad, y ella no tenía idea de por qué. El equilibrio de poder estaba cambiando, y por una vez, yo era quien tenía el control de hacia dónde iría nuestra relación a continuación. Para la tercera semana de mi condicionamiento estratégico, la desesperación comenzó a notarse en sus acciones. Lo que comenzó como confusión había evolucionado hacia una lucha frenética por recuperar el control. Casi sentí lástima por ella, casi. Apareció en el desayuno con la bata de seda que le compré para nuestro aniversario, con el cabello peinado de la forma en que una vez mencioné que me encantaba. Hice tus tortitas favoritas con frutos frescos, anunció, dejando un plato que parecía sacado de una revista gourmet. Gracias, pero no tengo mucha hambre esta mañana. Tomé solo una pequeña porción, notando su frustración apenas velada. La nueva medicación afecta mi apetito. Esa noche, escaló aún más. Regresé del trabajo, y la encontré vestida con un conjunto que habría funcionado instantáneamente en el pasado. Velas aromáticas por todo el dormitorio y música suave. Todo su arsenal desplegado a la vez. Llamó el médico. Mentí cuando se acercó. Están ajustando mi medicación de nuevo.
Los efectos secundarios podrían empeorar antes de mejorar. La decepción que cruzó su rostro no fue por mi salud, fue por su estrategia fallida. Mientras mantenía mi fachada, comencé la segunda fase de mi plan. Empecé a documentar nuestras finanzas, tomando nota cuidadosa de patrones que antes había ignorado. Compras caras que aparecían después de noches en las que ella había sido particularmente cariñosa, retiros que no podían explicarse, cargos en tarjetas de crédito, en boutiques de alta gama. La evidencia era abrumadora. En los últimos 5 años, su arma me había costado casi 200,000 euros en gastos y mejoras innecesarias. Escapadas de fin de semana que yo no quería particularmente. Muebles de diseño que reemplazaron piezas perfectamente buenas. El coche de lujo que ella insistió en que sería más seguro para ambos. También comencé a registrar sus intentos más flagrantes de manipulación, no con fines legales, sino como un recordatorio para mí mismo de por qué no podía simplemente perdonar y olvidar cuando esto terminara. Esto era sistemático, calculado, y había estado sucediendo durante años. El punto de inflexión llegó durante una cena con sus amigos y sus cónyuges. Durante la noche, ella se volvió cada vez más física, tocando mi brazo al hablar, inclinándose innecesariamente cerca, riéndose demasiado fuerte de mis chistes. Sus amigos observaban con sonrisas cómplices, reconociendo claramente la actuación. Entonces, llegó su golpe maestro. Finalmente, instalaremos esa piscina infinita el mes que viene, anunció a la mesa, mirándome directamente. ¿Verdad, cariño? La mesa se quedó en silencio. Este era un juego de poder público. Me estaba obligando a decidir frente a testigos, esperando que yo aceptara o quedara como el marido difícil. En realidad, respondí con calma, todavía estamos evaluando opciones dadas las tasas de interés actuales y la incertidumbre del mercado. Los gastos mayores podrían tener que esperar. Su sonrisa se congeló, pero sus ojos ardían. Jugó su carta públicamente y falló. Peor aún, yo había respondido con preocupaciones financieras razonables con las que nadie podía discutir. Más tarde esa noche, ella estaba inusualmente silenciosa mientras nos preparábamos para dormir. Casi podía ver los engranajes girando mientras intentaba comprender qué le estaba pasando a su sistema previamente efectivo. ¿Eres feliz?, preguntó finalmente, con una voz más pequeña de la que le había oído en años. ¿Con qué, específicamente? Mantuve mi tono neutral. Con nosotros. Conmigo. Por un breve momento, creí vislumbrar una vulnerabilidad genuina. He estado demasiado enfocado en los problemas de salud para pensar mucho en la felicidad, respondí con cuidado. ¿Por qué lo preguntas? Pareces distante. Incluso antes de la medicación, sus ojos buscaron respuestas en los míos. ¿Hay alguien más? La ironía era casi dolorosa. No podía concebir que el problema pudiera ser su comportamiento, no el mío. Su única explicación para mi resistencia a la manipulación era otra mujer. No hay nadie más, le aseguré con sinceridad. Simplemente he estado reevaluando muchas cosas recientemente. Pareció temporalmente aliviada, pero el problema fundamental permanecía. Su método principal de control estaba fallando y no tenía un plan B. Mientras se quedaba dormida a mi lado, me quedé despierto planeando mi siguiente movimiento. El arma estaba casi neutralizada, pero la guerra por la verdad sobre nuestro matrimonio apenas comenzaba. Un mes después de iniciar mi estrategia, sus tácticas cambiaron drásticamente. Al darse cuenta de que la seducción estaba fallando, pivotó hacia un nuevo enfoque: los celos. El primer intento fue tan transparente que resultó casi divertido. ¿Recuerdas a mi colega del departamento de marketing?, mencionó casualmente durante la cena. Me ha pedido que me una a su equipo para esa conferencia en Miami el mes que viene. Me observó cuidadosamente, esperando la reacción que nunca llegó. En el pasado, yo podría haber sentido esa punzada familiar de celos que ella luego calmaría. Otra forma de control. Parece una buena oportunidad, respondí con naturalidad, continuando con la comida. Sus presentaciones siempre reciben mucha atención de la industria. Su tenedor se detuvo a mitad de camino a su boca. Este no era el guión que ella había anticipado. Los intentos de celos escalaron durante los días siguientes.
Las menciones de colegas masculinos se volvieron más frecuentes. Su teléfono sonaba convenientemente con mensajes de texto cuando estábamos juntos, y ella sonreía misteriosamente a la pantalla. Empezó a llegar más tarde del trabajo, ofreciendo explicaciones vagas sobre proyectos de equipo y reuniones con clientes. En lugar de confrontarla, usé este tiempo para construir mi propia independencia. Retomé el contacto con viejos amigos, con los que había perdido el trato durante mi matrimonio. Me uní a un grupo local de senderismo y comencé a tomar clases nocturnas de fotografía, una pasión que había abandonado hacía años. Mi supuesta condición médica me dio la excusa perfecta para establecer dormitorios separados temporalmente para evitar molestarte cuando no puedo dormir. Esto creó una distancia física que neutralizó aún más su influencia mientras me daba espacio para planificar. Los espacios separados tuvieron un efecto inesperado en mí. Por primera vez en años, dormía profundamente. Mi dormitorio temporal se convirtió en un santuario libre de manipulaciones o juegos de poder. Lo decoré de forma minimalista, solo con cosas que me daban placer genuino, libros que realmente quería leer, fotografías de lugares que guardaban recuerdos reales, un sillón cómodo donde podía pensar con claridad. Mientras tanto, continué reuniendo pruebas más allá de los registros financieros. Comencé a anotar cada comentario y táctica manipuladora en un diario digital seguro. El patrón era más obvio ahora. Cómo retenía el afecto antes de peticiones importantes, cómo los cumplidos solo fluían cuando quería algo, cómo las discusiones sobre el futuro surgían solo cuando involucraban sus deseos. La situación llegó a un punto crítico cuando orquestó nuestra asistencia a la inauguración de una galería organizada por una amiga suya, una mujer cuyo esposo la había dejado recientemente por una colega más joven. «¿No es terrible lo que le pasó?», comentó mi esposa en el trayecto en coche, con un tono cuidadosamente calibrado. 20 años de matrimonio, y él lo tiró todo por la borda. Le dije que debería haber visto las señales. La advertencia fue tan sutil como un mazazo. Esta era su nueva arma. La amenaza implícita de que yo podría perderla si no volvía a ser manejable. Durante el evento, estuvo inusualmente cariñosa en público, tocando mi brazo, apoyándose en mí al hablar con otros, refiriéndose a nuestros planes para el futuro. Para cualquiera que mirara, éramos la pareja perfecta, un marcado contraste con el estado de recién soltera de nuestra anfitriona. En el viaje de vuelta a casa, puso su mano sobre mi muslo, un gesto que una vez habría sido el movimiento de apertura en su manual de manipulación. «Esos podríamos haber sido nosotros», dijo en voz baja. «¿No te alegra que seamos diferentes? Que nos entendamos tan bien». Cubrí su mano con la mía, no sintiendo más que una profunda tristeza por lo que se había convertido nuestro matrimonio. «Entenderse requiere honestidad», respondí. «Sin eso, es solo una actuación». Retiró la mano, y la temperatura en el coche bajó varios grados, a pesar de la noche cálida. Reconoció la sutil acusación, pero no pudo abordarla sin revelar su propia conciencia del engaño. Esa noche, acostado en mi dormitorio separado, me di cuenta de que habíamos llegado a un callejón sin salida. Mi estrategia de desarme había funcionado, quizás demasiado bien. A ella no le quedaban armas efectivas, pero yo no había creado un camino a seguir para ninguno de los dos. Estábamos encerrados en una guerra fría de verdades no dichas y movimientos estratégicos. Algo tenía que romperse, y pronto. La pregunta ya no era si podía desarmarla, sino qué pasaría cuando finalmente se diera cuenta de que había sido completamente desarmada. Mientras me quedaba dormido, supe que la confrontación que determinaría el futuro de nuestro matrimonio no podría retrasarse mucho más. El punto de ruptura llegó más repentinamente de lo que esperaba. Regresé de mi clase de fotografía y la encontré esperando en la sala de estar, con una botella de vino abierta en la mesa de café y 2 copas, una ya medio vacía. «Tenemos que hablar». Su voz estaba despojada de su calidez calculada habitual. Esto no era el comienzo de una manipulación, era frustración pura. Dejé mi bolsa de la cámara y me senté frente a ella, en lugar de a su lado. La distancia física era deliberada. Necesitaba claridad para lo que venía. 3 meses, comenzó, sirviéndose más vino sin ofrecerme a mí. 3 meses de médicos y medicamentos y dormitorios separados. Pero no hay mejoría. De hecho, nada ha cambiado,
excepto que tú te has vuelto más distante. Permanecí en silencio, observándola con atención. Así que, llamé a tu médico hoy. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando una reacción. Conversación interesante. Parece que no te ha visto desde tu examen físico anual el año pasado, sin problemas hormonales, sin medicación. El momento había llegado antes de lo que planeé, pero estaba listo. Consultaste mi historial médico. Eso es una violación de la privacidad. No cambies de tema. El vino se balanceó peligrosamente, cerca del borde de su copa. Me has estado mintiendo durante meses. Quiero saber por qué. ¿Realmente quieres honestidad?, pregunté en voz baja. Porque una vez que empecemos por ese camino, no podremos volver a como eran las cosas. Sí, insistió ella, aunque la incertidumbre parpadeó en su rostro. Tomé aire profundamente. Escuché tu conversación con tus amigas hace 3 meses, sobre cómo el sexo es tu arma, sobre cómo lo usas para manipularme y conseguir lo que quieras. El color desapareció de su rostro. Durante varios segundos, pareció incapaz de hablar. No se suponía que... Se detuvo a sí misma, pero ya era demasiado tarde. Que escuchara la verdad, terminé por ella. Ese es el problema con las armas. Eventualmente, la gente las descubre. Dejó su copa de vino con cuidado deliberado. No fue así. Estás distorsionando lo que dije. Ah, sí. Revisemos la evidencia. Saqué mi portátil y abrí la hoja de cálculo que había creado. El todoterreno de lujo que necesitabas por seguridad llegó justo después de aquel fin de semana en la cabaña. La reforma de la cocina siguió a ese viaje, sorpresa a Marbella. Los muebles de diseño llegaron después de que pasaras una semana siendo especialmente atenta. Con cada ejemplo, su expresión se endurecía. Esto no se trataba solo de ser atrapada, se trataba de tener toda su estrategia documentada y analizada. Esas son partes normales del matrimonio, protestó débilmente. Las parejas hacen cosas agradables el uno por el otro. Las parejas sí, los estrategas y sus objetivos, no. Cerré el portátil. No estabas haciendo cosas agradables por mí. Estabas calculando exactamente cuánto afecto físico te costaría conseguir lo que querías. Y tú, has estado fingiendo una condición médica durante 3 meses, contraatacó ella, recuperando terreno a través de la ira. ¿En qué es eso mejor? No lo es, admití. Me convertí en lo que estaba combatiendo, pero necesitaba entender si había algo real entre nosotros sin la manipulación. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier palabra. Nos miramos a través de la mesa de café como extraños que se reconocen después de años de usar disfraces. ¿Fue algo de esto real?, pregunté finalmente. ¿Hubo alguna vez un momento en el que no estuvieras calculando qué podías obtener de mí? Algo cambió en sus ojos. La primera emoción genuina que había visto en meses. Al principio, dijo suavemente, antes de darme cuenta de lo fácil que era. Se detuvo de nuevo. Controlarme. Terminé. Puedes decirlo ahora. Ya no estamos fingiendo. Ella asintió lentamente. Comenzó como una broma con mis amigas, un comentario estúpido sobre lo atento que eras después de que nosotros, pero luego funcionó también. Cada vez se hizo más fácil. Eventualmente, simplemente se convirtió en nuestra forma de operar. No nuestra, corregí, tuya, yo. Yo pensaba que estábamos construyendo una vida juntos. Tú estabas jugando un juego. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no pude saber si eran por remordimiento genuino o por darse cuenta de que su sistema había fallado catastróficamente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Me levanté, sintiendo de repente el peso de los últimos meses. Eso depende de si nos queda algo que no esté construido sobre la manipulación. Te he desarmado, pero no sé si nos he encontrado en el proceso. Mientras caminaba hacia mi habitación separada, me llamó, te quiero. Esa parte no fue estrategia. Me detuve sin darme la vuelta. Me gustaría creer eso, pero ahora mismo no sé qué partes de nuestro matrimonio fueron reales y qué partes fueron tácticas, y tú tampoco lo sabes. La semana siguiente a nuestra confrontación estuvo llena de un silencio denso, diferente a cualquier cosa que hubiéramos experimentado antes. Nos movíamos el uno alrededor del otro como extraños cautelosos, con la pretensión de nuestra dinámica anterior completamente eliminada.
Por primera vez en nuestro matrimonio, ninguno de los dos estaba actuando. Continué durmiendo en el dormitorio separado, pero dejé de documentar sus comportamientos y abandoné la fingida condición médica. Ya no había necesidad de tácticas. Finalmente, nos enfrentábamos a la verdad sin barniz de nuestra relación. Ella hizo el primer movimiento genuino hacia lo que vendría después. Encontré una carta escrita a mano pasada por debajo de mi puerta la quinta mañana después de nuestra discusión. He estado pensando en cómo se ve la honestidad real, escribió. No la del tipo estratégico donde revelas lo justo para obtener lo que quieres, sino la del tipo doloroso que te obliga a verte claramente. He pasado días tratando de separar lo que era real de lo que era manipulación, y la línea se ha vuelto tan borrosa que apenas puedo reconocerme a mí misma. La carta continuaba por varias páginas, un examen crudo y sin filtros de cómo se había transformado gradualmente de compañera en estratega, sin excusas, sin desviaciones, solo reconocimiento. No era un intento de recuperarme, era su primer paso para encontrarse a sí misma. La encontré en la cocina esa noche, preparando la cena sin los habituales adornos teatrales diseñados para recordarme su valor doméstico. «Recibí tu carta», dije, apoyándome en el marco de la puerta. Ella asintió, sin darse la vuelta. Mantenía cada palabra. «Lo sé. Por eso importa». Cenamos juntos esa noche, una comida sencilla, sin las corrientes subyacentes habituales de expectativa y recompensa. La conversación fue entrecortada y torpe, pero posiblemente fue el intercambio más honesto que habíamos tenido en años. «He estado pensando en lo que nos pasó», dije mientras recogíamos los platos. «¿Cómo llegamos de donde empezamos a donde estamos?» Ella parecía genuinamente interesada en mi perspectiva, no solo buscando ventaja. Ambos fallamos. Tú convertiste la intimidad en moneda de cambio, pero yo te dejé hacerlo. Ignoré los patrones, porque las recompensas eran cómodas. Me volví cómplice de mi propia manipulación. Ella consideró esto. ¿Crees que podemos encontrar el camino de regreso, o hacia adelante, a algo real? Era la pregunta que me había mantenido despierto durante meses. No lo sé, pero creo que comienza con nuevas reglas de compromiso. Durante los días siguientes, establecimos límites que habrían parecido extraños en nuestra relación anterior. La intimidad física quedó fuera de la mesa hasta que reconstruyéramos la confianza. Las compras importantes requerían un consenso genuino, no una persuasión estratégica. Lo más importante, nos comprometimos a tener conversaciones semanales donde pudiéramos señalar de forma segura patrones de manipulación si resurgían. «Se siente como una abstinencia», admitió ella durante una de estas charlas. «Me sorprendo a mí misma preparando los viejos patrones automáticamente y luego tengo que detenerme conscientemente». «Lo sé», respondí. «Yo me sorprendo analizando cada una de tus acciones, buscando motivos ocultos. Eso tampoco es saludable». El camino a seguir no fue suave. Hubo contratiempos, momentos en los que ella volvió a la manipulación sutil, instancias en las que yo respondí con desconfianza a gestos inocentes. Pero lentamente, algo nuevo comenzó a emerger de las cenizas de nuestro matrimonio estratégico. 3 meses después de la confrontación, enfrentamos una prueba. La empresa para la que trabajaba me ofreció un ascenso que requeriría reubicarnos. En nuestra antigua dinámica, ella habría desplegado todo su arsenal para evitar la mudanza o asegurar una compensación extravagante por su sacrificio. En su lugar, tuvimos una serie de conversaciones honestas sobre lo que ambos queríamos. Ella expresó preocupaciones genuinas sobre dejar su trabajo y su círculo social. Yo reconocí mi ambivalencia sobre la escala corporativa que estaba subiendo. Juntos, evaluamos las opciones sin juegos de poder ni ultimátums. La decisión que tomamos quedarnos pero negociar la flexibilidad del trabajo remoto no fue el resultado de una manipulación, sino de una asociación. El proceso importó más que el resultado. Esa noche se acercó a mí con una vulnerabilidad que no había visto desde nuestros primeros días juntos. «Quiero volver a casa», dijo simplemente, señalando hacia el dormitorio principal al que yo me había mudado recientemente. «No para retomar donde lo dejamos. Para empezar algo nuevo». Consideré su petición cuidadosamente. «Sin armas», dije finalmente. «Ni sexo, ni culpa,
ni silencio. Nada entre nosotros puede ser usado como palanca de nuevo. Sin armas, aceptó ella. Solo nosotros, encontrando el camino de vuelta, el uno al otro. Mientras se acomodaba a mi lado esa noche, ninguno de los dos se hacía ilusiones sobre el trabajo que aún quedaba por delante. Una confianza dañada de forma tan sistemática tardaría años en reconstruirse por completo. Pero por primera vez, desde que escuché su devastadora confesión, sentí que algo genuino se agitaba entre nosotros. Me había propuesto desarmarla por completo, y lo había logrado. Lo que no había anticipado era que, al desarmar su arma, crearía espacio para que surgiera algo potencialmente más fuerte. Una relación construida sobre la conciencia en lugar de la ilusión, sobre el respeto en lugar del control. La manipulación que había definido nuestro matrimonio había desaparecido, pero en su lugar quedaba la posibilidad de algo que casi había olvidado esperar. Una unión de iguales, entrando en cada día con los ojos abiertos y corazones honestos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Hasta pronto.